La intimidad está fuera de la mesa hasta que me obedezcas, decretó mi esposa con la mirada fría. Así que volqué toda la mesa y construí una nueva vida lejos de su manipulación. Siempre pensé que teníamos un matrimonio perfecto. Tras 5 años juntos, todavía no podía creer la suerte que tenía de tenerla en mi vida. Eso fue hasta el martes pasado por la noche, cuando todo cambió con una sola frase que me golpeó como un tren de carga. La intimidad está fuera de la mesa hasta que me obedezcas, anunció ella, con una voz extrañamente calmada mientras permanecía de pie en el umbral de nuestra habitación. Al principio me reí, pensando que era algún tipo de broma rara o quizás una sugerencia de juego de rol, pero la mirada en sus ojos pronto me indicó lo contrario. Todo empezó por algo trivial, había aceptado una invitación a cenar con mis amigos de la universidad sin consultarle primero. En mi defensa, nunca antes habíamos necesitado permisos para actividades sociales básicas, pero, al parecer, esto cruzó una línea invisible de la que yo no tenía idea. Actúas como si hubiera cometido un delito, dije, intentando rebajar la tensión. Solo es una cena con los chicos. Ella se cruzó de brazos y se apoyó en el marco de la puerta. No se trata de la cena, se trata de respetar mis opiniones y las decisiones que nos afectan a ambos. Esta no era la primera vez que expresaba su descontento por mi independencia, pero sí la primera vez que utilizaba nuestra intimidad como un arma. Algo dentro de mí se rompió. La revelación de que nuestra relación se había convertido en una lucha de poder me golpeó de golpe. ¿Entonces estás reteniendo el afecto para controlarme?, pregunté, con la voz apenas por encima de un susurro. Prefiero verlo como establecer límites, respondió ella encogiéndose ligeramente de hombros. Cuando empieces a consultarme antes de hacer planes, podremos retomar las relaciones conyugales normales. La forma tan casual en que soltó este ultimátum hizo que se me helara la sangre. Recordé sus sutiles decepciones cuando elegía pasar tiempo con mi familia en lugar de exclusivamente con ella, los comentarios pasivo-agresivos cuando dedicaba tiempo a pasatiempos que ella no compartía, la forma en que, gradualmente, me había aislado de amigos a los que consideraban malas influencias, lo que significaba cualquiera que me animara a mantener mi individualidad. Esa noche dormí en el sofá, no porque ella me desterrara allí, sino porque no soportaba estar junto a alguien que pensaba que el amor era una transacción. Mientras miraba el techo, los recuerdos me inundaron, como ella se alejaba emocionalmente cada vez que no cumplía sus deseos, como me aplicaba la ley del hielo hasta que yo me disculpaba por desaires imaginarios. Comprendí con horror que este ultimátum no era nuevo, simplemente era la primera vez que lo decía explícitamente. Durante años, me había condicionado a priorizar su aprobación por encima de todo, incluyendo mis propias necesidades y mi felicidad. A la mañana siguiente, seguí con la rutina, café, desayuno, un beso rápido de despedida, todo mientras mi mente se llenaba de preguntas. ¿Cómo no había visto este patrón? ¿Cuánto de mí mismo había cedido ya? Y, lo más importante, ¿valía la pena salvar esta relación? Llamé a mi amigo para cancelar los planes de la cena, no porque cediera a sus demandas, sino porque necesitaba tiempo para pensar. Su sonrisa triunfal cuando le dije que no saldría esa noche me revolvió el estómago. Ella confundió mi retirada con una rendición. ¿Ves? No fue tan difícil, dijo, pasando su mano por mi hombro. Cuando consideras mis sentimientos, todo sale mejor para los dos. Asentí distraído, mientras formulaba un plan en mi cabeza. Si quería jugar con nuestro matrimonio, pronto descubriría que yo no era el pelele que ella creía. Solo puedes presionar a alguien hasta cierto punto antes de que deje de retroceder y empiece a empujar de vuelta. Poco sabía ella que su ultimátum no me había sometido, había despertado algo que reprimí demasiado tiempo, mi amor propio. La mesa que ella creía controlar estaba a punto de volcarse de formas que ni siquiera podía imaginar. Durante los siguientes días, le seguí el juego, observando cuidadosamente su comportamiento con nuevos ojos. Fue como ponerme gafas después de años de entrecerrar la vista. De repente, patrones ante los que había estado ciego cobraron una claridad meridiana. Durante la cena de esa noche, mencioné casualmente un proyecto de trabajo que podría requerir horas de fin de semana. Su reacción fue inmediata y reveladora. «No estarás considerando eso», dijo, dejando el tenedor con una precisión deliberada. «Siempre pasamos los fines de semana juntos. Ese es nuestro tiempo».
El bono ayudaría para nuestro fondo de vacaciones, respondí, observándola con atención. El dinero no lo es todo, replicó, con la voz suavizándose en ese tono persuasivo que ahora reconocía como manipulación. ¿Qué sentido tienen unas vacaciones si estamos demasiado desconectados para disfrutarlas? Antes de mi despertar, habría cedido de inmediato, disculpándome incluso por considerar alterar nuestra rutina. En su lugar, simplemente asentí y cambié de tema, tomando nota mental de cómo manipulaba mis avances profesionales para convertirlos en una traición a nuestra relación. Más tarde esa noche, revisé viejos mensajes y correos entre nosotros, buscando pruebas de este patrón. Lo que encontré fue perturbador, una campaña sistemática para aislarme de influencias externas. Comentarios sobre que mi madre estaba demasiado involucrada, críticas sutiles a amigos que alentaban mi independencia, convenientes migrañas cada vez que yo planeaba actividades que ella no podía controlar. A la mañana siguiente, llamé a mi amigo más antiguo, alguien con quien no hablaba hacía meses porque ella lo consideraba una falta de respeto al matrimonio. Hombre, empezaba a pensar que habías desaparecido del mapa, dijo, con preocupación genuina en su voz. ¿Todo bien? No estoy seguro, admití. Las cosas en casa se han complicado. Por fin mostró su verdadera cara, ¿eh? Preguntó, confirmando mis sospechas de que otros habían visto lo que yo, por estar tan cerca, no notaba. Me recordó incidentes que había olvidado, como ella creó un drama durante su boda porque le quitaba atención, como saboteó un viaje de campamento alegando una enfermedad repentina solo para recuperarse milagrosamente cuando yo cancelé. Esa noche, envalentonado por esta perspectiva externa, decidí tantear el terreno. Le informé, no le pregunté, le informé, que iría a almorzar con mi amigo al día siguiente. Su reacción fue nuclear. ¿Así que así respondes a mis preocupaciones? ¿Desafiándome deliberadamente? No te estoy desafiando, dije con calma. Solo me voy a poner al día con un amigo. Es un comportamiento humano normal. La gente normal consulta a sus parejas antes de hacer planes. Espetó ella. ¿Consultar o pedir permiso? Pregunté, abordando finalmente el elefante en la habitación. Porque son dos cosas muy diferentes. Sus ojos se entrecerraron peligrosamente. Si sales de esta casa mañana, no esperes nada de mí durante mucho tiempo. Ahí estaba de nuevo, la amenaza, el uso de la intimidad como mecanismo de control. Pero esta vez, en lugar de miedo, sentí una extraña sensación de liberación. Su poder sobre mí existía solo porque yo valoraba nuestra conexión física más que mi autonomía. ¿Qué pasaría si recalibraba esa ecuación? Creo que puedo vivir con esa consecuencia, dije, sorprendiéndonos a ambos con mi tranquila actitud desafiante. Por un momento, el pánico cruzó su rostro, la primera emoción genuina que veía en ella en días. Rápidamente se recuperó, endureciendo su expresión con fría determinación. Veremos cuánto tardas en volver arrastrándote, dijo, dándose la vuelta. Siempre lo haces. Esa noche, acostado solo en la habitación de invitados, revisé fotos de los primeros años de nuestra relación. ¿Había habido señales de alerta desde el principio? ¿Había ignorado las banderas rojas por su belleza, su encanto, su capacidad para hacerme sentir especial cuando aprobaba mi comportamiento? La verdad era incómodamente clara, toda nuestra relación se construyó sobre una dinámica de poder desigual que yo había aceptado inconscientemente. Pero ahora que podía verlo, no podía ignorarlo. Y con esa conciencia vino una decisión, este patrón terminaría, de una forma u otra. El almuerzo con mi amigo fue como salir a la superficie después de casi ahogarme. Durante 2 horas, hablé libremente sin calcular las posibles consecuencias de mis palabras. Sin caminar sobre cáscaras de huevo, sin omisiones estratégicas para evitar su desaprobación, solo una conversación auténtica. Te ves diferente, observó al terminar. Más como el de antes. Estoy empezando a recordar quién era esa persona, admití. Cuando llegué a casa, ella estaba esperando, con la postura rígida y una furia apenas contenida. Me preparé para la confrontación, pero en lugar de entrar en ella, simplemente sonreí y pasé por su lado hacia mi oficina en casa. ¿Eso es todo?, me gritó. ¿No tienes nada que decir en tu defensa? Me giré, manteniendo una expresión neutral. Almorcé con un amigo.
Fue agradable. No hay nada más que discutir. Su boca se abrió y se cerró, claramente descolocada por mi negativa a participar en la discusión que ella esperaba. Esto no estaba en su manual, ella necesitaba que yo me disculpara o que peleara de vuelta. Cualquiera de las dos cosas confirmaría su control sobre mi estado emocional. Durante la siguiente semana, implementé lo que llamé en privado mi estrategia de resistencia silenciosa. En lugar de desafiar abiertamente su autoridad, comencé a reclamar pequeñas piezas de mi independencia sin hacer aspavientos ni dar explicaciones. Me inscribí en una clase de fotografía que siempre me había interesado. Cuando ella señaló que chocaba con el programa de televisión que solíamos ver juntos, simplemente me encogí de hombros y dije, «Puedes grabarlo». Me volví a conectar con colegas para reuniones después del trabajo. Cuando ella me enviaba mensajes incesantes durante estas salidas, respondía una vez con un simple, «Lo estoy pasando bien, hablamos cuando llegue a casa», y luego silenciaba mi teléfono. Reabrí la cuenta bancaria personal que tenía antes de nuestro matrimonio, no para ocultar dinero, sino para crear un colchón financiero, una necesidad que ahora reconocía tras ver cómo se oscurecía su humor cada vez que compraba algo sin consultarla. Cada pequeño acto de independencia fue recibido con tácticas de escalada, lágrimas, acusaciones, viajes de culpa y, por supuesto, el continuo embargo de intimidad. Pero algo inesperado estaba sucediendo, con cada día que pasaba, su influencia se debilitaba. Al eliminar el afecto físico como moneda de cambio, había roto inadvertidamente el hechizo que tenía sobre mí. La frustración inicial dio paso a la claridad. Me di cuenta de cuánto de mi comportamiento había sido impulsado por el deseo de mantener su aprobación, su toque, su validación. Sin ese mecanismo de recompensa, finalmente pude ver el alto precio que estaba pagando. A las 2 semanas de mi rebelión silenciosa, ella cambió de táctica. Llegué a casa y la encontré vestida con ropa provocativa, velas encendidas por toda la sala y su actitud completamente transformada. He estado pensando, dijo, con la voz endulzada con un remordimiento artificial. Quizás reaccioné exageradamente. No necesitamos seguir en este enfrentamiento. Reconocí la estrategia de inmediato, la zanahoria después de que el palo fallara. Ella ofrecía una rendición temporal para recuperar su posición de influencia. Una vez bajo su hechizo, las condiciones y los controles volverían gradualmente. Aprecio el gesto, dije con cuidado, pero creo que debemos abordar los problemas de fondo antes de saltar de nuevo a la intimidad física. Su sonrisa seductora flaqueó. ¿Qué problemas? Estoy tratando de superar esto. Ese es precisamente el punto, repliqué. Superar algo requiere reconocerlo primero. No hemos hablado de por qué sentiste que era apropiado usar nuestra vida íntima como un mecanismo de control. La máscara se le cayó, solo por un momento, un destello de fría frialdad en sus ojos antes de recuperarse. Estás pensando demasiado. Estaba molesta, dije algo que no quería decir. ¿No podemos simplemente olvidarlo? En realidad, no creo que dijeras algo que no querías decir, contrarresté. Creo que expresaste exactamente cómo ves nuestra relación, y eso es de lo que debemos hablar. Se levantó abruptamente, abandonando la farsa de la reconciliación. ¿Así que ahora eres un experto en relaciones, analizando mis palabras como si fueras un terapeuta? No, dije con calma. Solo alguien que finalmente está prestando atención. Esa noche marcó un cambio definitivo. Mientras ella daba portazos e hizo un espectáculo de su indignación, sentí una emoción desconocida arraigándose, no ira ni resentimiento, sino algo más poderoso, indiferencia. Su aprobación, su descontento, sus afectos tácticos, todo estaba perdiendo su poder sobre mí. Me quedé dormido esa noche con una realización que me habría aterrorizado semanas antes, estaba preparado para perder este matrimonio si salvarlo significaba perderme a mí mismo. La mesa que ella creía controlar empezaba a tambalearse, con sus cimientos debilitados por mi tranquila pero persistente negativa a seguir sus reglas. El correo electrónico llegó un miércoles por la mañana, inocuo pero capaz de cambiar la vida. La oficina de la costa oeste de mi empresa necesitaba a alguien para dirigir su nuevo departamento creativo, una asignación de 6 meses que podría volverse permanente. El puesto ofrecía no solo un aumento salarial sustancial, sino algo mucho más valioso, distancia. Miré la pantalla, con el pulso acelerado. 3000 millas de separación.
Una razón legítima para presionar el botón de reinicio. Reenvié el correo a mi cuenta personal antes de que ella pudiera verlo en nuestra computadora compartida. Esa noche, mencioné casualmente que había surgido algo interesante en el trabajo, observando cuidadosamente su reacción. La empresa está expandiendo el equipo creativo, dije entre bocado y bocado. Podría haber una oportunidad de ascenso. Ella asintió con entusiasmo. Eso suena prometedor. Un ascenso sería bueno para nosotros. Nosotros. Siempre nosotros, incluso cuando claramente se trataba de mí. Significaría más responsabilidad, continué, deliberadamente vago. Horas más largas. Inicialmente, su sonrisa se tensó ligeramente. Bueno, siempre y cuando no afecte demasiado nuestra vida en casa. Ya sabes cómo te pones cuando trabajas demasiado, te cierras. Me cierro. Interesante perspectiva sobre mi necesidad normal de soledad ocasional. Tendría que pensar si vale la pena el sacrificio, respondí sin comprometerme. Esperé hasta el fin de semana para revelar el alcance total de la oportunidad, eligiendo estratégicamente un entorno público, un restaurante concurrido, donde ella se vería obligada a mantener la compostura. Entonces, sobre esa oportunidad laboral, comencé después de que nos sirvieran. De hecho, es en San Francisco. Su tenedor chocó contra el plato. ¿San Francisco? ¿Como en California? Generalmente es donde está ubicada, sí. No puedes estar considerando mudarte al otro lado del país, dijo, con voz baja pero intensa. Son 6 meses, inicialmente, expliqué con calma. Un periodo de prueba para ambas partes. ¿Y qué hay de mí? ¿Qué hay de nuestra vida aquí? ¿Pensaste siquiera en eso antes de emocionarte por esto? Ahí estaba. Ni una sola pregunta sobre lo que esto significaba para mi carrera, mi sueño, mi crecimiento, solo cómo afectaba sus planes, su comodidad, su control. En realidad, pensé que ambos podríamos verlo como una aventura, sugerí. Siempre hablas de querer conocer más del país. ¿Para vacaciones? No para vivir, siseó. Todo mi sistema de apoyo está aquí, mi trabajo, mis amigos, mis rutinas. Podrías tomarte un año sabático, ofrecí, o encontrar trabajo temporal allá. Silicon Valley siempre está contratando profesionales de marketing. Sus ojos se entrecerraron. Realmente lo has pensado bien, ¿verdad? Haciendo planes que cambian por completo nuestras vidas sin siquiera consultarme primero. Te estoy consultando ahora, dije con aplomo. La fecha límite para decidir no es hasta dentro de una semana. No hay ninguna decisión que tomar, declaró rotundamente. No nos vamos. Fin de la discusión. El yo de antes habría retrocedido inmediatamente, disculpándose incluso por considerar alterar su mundo cuidadosamente construido. En su lugar, tomé un sorbo lento de agua y la miré directamente a los ojos. Aún no he decidido, dije, enfatizando cada palabra. Y cuando lo haga, se basará en lo que sea mejor para mi futuro. Su expresión cambió de ira a incredulidad y a algo que se acercaba al pánico. Esto no era solo sobre una oportunidad de trabajo, era un desafío fundamental a su autoridad, una declaración de independencia que ella no había previsto. Si aceptas ese trabajo, no iré contigo, amenazó, jugando su última carta con desesperada confianza. Nos sorprendí a ambos con mi respuesta, lo entiendo. Esa es tu elección. El camino a casa fue silencioso, cargado de implicaciones no dichas. Ella esperaba que su ultimátum terminara con la discusión, en cambio, había aclarado exactamente lo que estaba en juego. Esa noche, mientras ella dormía, me senté en la tenue luz de mi oficina, calculando finanzas, investigando apartamentos en San Francisco, haciendo listas de lo que me llevaría y lo que dejaría atrás. Cuanto más concreta se volvía la posibilidad, más ligero me sentía, como si la gravedad misma tuviera menos agarre sobre mí. A la mañana siguiente, mi jefe llamó para acelerar los plazos. Necesitaban una respuesta en 48 horas. Les avisaré mañana, prometí. Una extraña calma se asentó sobre mí. Después de colgar, la encontré esperando en el umbral, con una expresión ilegible. ¿Quién era?, exigió. ¿Mi jefe?
Han adelantado la fecha límite. Ella se cruzó de brazos con fuerza. ¿Y qué les vas a decir? Miré a la mujer alrededor de la cual una vez había estructurado toda mi existencia para complacerla, y sentí como los últimos hilos de nuestra dinámica disfuncional finalmente se rompían. Voy a decirles que sí, dije, y las palabras no surgieron como un desafío, sino como una verdad simple. Acepto el puesto. La mesa ya no se tambaleaba, estaba a punto de volcarse por completo. Su reacción no fue inmediata. En su lugar, me miró con una expresión que nunca había visto antes, una mezcla de incredulidad, rabia y algo más, miedo. El control que ella creía inquebrantable se le estaba escapando entre los dedos. Vas de farol, dijo finalmente, con una voz extrañamente calmada. No tirarías nuestro matrimonio por un trabajo. No estoy tirando nada, repliqué. Estoy aceptando una oportunidad profesional. Si eso termina nuestro matrimonio, depende enteramente de ti. Ella se rió, un sonido áspero y quebradizo. Así que ahora soy yo la irracional por no querer arrancar toda mi vida porque a ti se te ocurrió una locura sobre California. No, eres irracional por asumir que yo declinaría automáticamente una oportunidad que cambia la vida sin discutirla, aclaré. Por pensar que tu comodidad supera automáticamente mis ambiciones. Por creer que tienes poder de veto sobre mis decisiones profesionales. Eso es lo que es el matrimonio. Exclamó ella, con la voz subiendo de tono. Compromiso. Consideración. Poner la relación primero. El compromiso es de dos vías, contraataqué. ¿Y cuándo fue la última vez que te comprometiste en algo que importara? ¿Cuándo pusiste mis necesidades por encima de tus preferencias? Retrocedió como si la hubiera golpeado físicamente. He sacrificado todo por esta relación. Nombra una sola cosa, desafié. Un sacrificio significativo que hayas hecho que no fuera, en última instancia, sobre mantener tu statu quo preferido. Su silencio fue más revelador de lo que cualquier respuesta pudo haber sido. Caminó de un lado a otro de la sala, recalibrando su enfoque. Cálmate, dijo finalmente, con un tono más conciliador. Ambos estamos diciendo cosas que no sentimos. Demos un paso atrás y discutamos esto racionalmente mañana. Era su táctica estándar, retrasar, calmar, y luego redirigir una vez que las emociones se hubieran asentado. Pero ya había terminado de jugar al ajedrez estratégico de las relaciones. No hay nada más que discutir, dije con firmeza. He tomado mi decisión. Me mudo a San Francisco el próximo mes. Eres bienvenida a acompañarme, o no, esa es tu decisión. Si haces esto, dijo, bajando la voz a un susurro peligroso, no habrá vuelta atrás. ¿Lo entiendes, verdad? Asentí. Lo entiendo perfectamente. ¿Y todavía eliges este trabajo por encima de mí? ¿Por encima de todo lo que hemos construido? Esa caracterización, que yo estaba eligiendo un trabajo por encima de ella, cristalizó exactamente lo que estaba mal en toda nuestra relación. En su mente, cualquier elección que no la priorizara a ella era una traición. Me estoy eligiendo a mí mismo, aclaré, probablemente por primera vez desde que nos conocimos. Algo se rompió en ella entonces. Agarró el objeto más cercano, un jarrón de cristal, un regalo de bodas, y lo lanzó contra la pared. «Bastardo egoísta», gritó. «Después de todo lo que he hecho por ti». Permanecí inmóvil, negándome a participar en el caos que estaba creando. Esto también era familiar, fabricar una crisis para distraer del problema central, para reencuadrarse como la víctima. He gestionado tu vida, continuó, con lágrimas fluyendo ahora. Te he moldeado en algo mejor de lo que eras. Sin mí, seguirías siendo ese chico sin rumbo y sin carácter que encontré. En esas pocas frases, reveló más verdad que en años de manipulaciones cuidadosamente elaboradas. Ella no había querido una pareja, había querido un proyecto, una posesión, una validación de su propia importancia. Gracias por tu honestidad, dije en voz baja. Eso aclara muchas cosas. Mi reacción calmada solo alimentó su furia. Corrió hacia el comedor y volcó nuestra mesa real, haciendo que platos y vasos se estrellaran contra el suelo. «¡Ey!», gritó. «¿Es eso lo que querías?
¿Mesas volcadas? ¿Todo destruido? Miré los muebles volcados, la porcelana hecha añicos, la manifestación física de su control desmoronándose, y sentí una extraña sensación de paz. A veces las cosas necesitan romperse antes de poder ser reconstruidas adecuadamente, dije. Pasé a su lado hacia nuestro dormitorio y comencé a hacer una maleta. Ella me siguió, alternando entre amenazas y súplicas, promesas y acusaciones. Continué metódicamente, revisando mis pertenencias, separando lo que necesitaría inmediatamente de lo que podía esperar. ¿A dónde vas?, exigió mientras cerraba la maleta. A un hotel esta noche, respondí. Haré arreglos para el resto de mis cosas más tarde. Si sales por esa puerta, cambiaré las cerraduras. Amenazó, bloqueando mi camino. Eso haría más fácil justificar la ruptura del contrato de alquiler, noté de forma práctica, pero es tu decisión. Mientras me dirigía a la puerta, emergió su táctica final y desesperada, cayó de rodillas, sollozando, agarrándose a mi ropa. Por favor, rogó, con la voz quebrada. Haré lo que sea. Podemos superar esto. Iré a terapia. Seré mejor. Por un momento, dudé, los viejos patrones de responsabilidad tiraban de mí. Luego, suavemente, liberé sus manos. Espero que busques ayuda, dije con sinceridad, pero no por mí. Hazlo por ti misma. Salí por la puerta sin nada más que una maleta y la insoportable levedad de la libertad. Pasaron 6 meses en un borrón de nuevas experiencias. San Francisco me abrazó con sus mañanas bañadas en niebla y su energía vibrante, tan diferente de la asfixiante familiaridad que había dejado atrás. Mi apartamento, pequeño, pero con una vista de la bahía que todavía me quitaba el aliento, se convirtió en el primer espacio que fue verdaderamente mío en años. Los procedimientos de divorcio fueron sorprendentemente directos. Una vez que se dio cuenta de que no sería manipulado para regresar, ella se quedó con la mayoría de los muebles y yo con mi libertad, un intercambio justo. Mi nuevo puesto me desafió de formas que había olvidado que eran posibles. Las ideas fluían libremente sin el editor interno constante que cuestionaba si cumplirían con la aprobación en casa. Los colegas se convirtieron en amigos que me conocían solo como era ahora, seguro, comprometido, sin el peso de las cadenas invisibles que había llevado durante tanto tiempo. Una noche inusualmente cálida, me senté en mi pequeño balcón viendo cómo el atardecer pintaba el cielo en tonos ámbar y rosa. Mi teléfono vibró con un mensaje de mi madre, orgullosa de ti, hijo. Suenas feliz de nuevo. Feliz. Una palabra tan simple para la compleja transformación que había experimentado. No era solo felicidad, era autenticidad, soberanía sobre mi propia existencia, la tranquila dignidad de tomar decisiones sin calcular su costo emocional. El timbre interrumpió mis reflexiones, era un paquete. La caja final de pertenencias que ella había accedido a enviar después de amenazar inicialmente con destruir todo lo que había dejado atrás. La dejé cerrada en la esquina, aún no estaba listo para confrontar los restos de mi vida anterior. Más tarde esa noche, la curiosidad finalmente ganó. Corté la cinta de embalaje y comencé a revisar el contenido, libros, ropa de invierno, el reloj que mi abuelo me había dejado. En el fondo, envuelto en papel de seda, yacía una foto nuestra enmarcada el día de nuestra boda. Estudié nuestros rostros, buscando signos de lo que vendría. Ella parecía triunfante más que alegre, comprendí ahora, y mi propia sonrisa tenía un rastro de incertidumbre, como si alguna parte de mí ya presintiera el trato que estaba haciendo. Dejé la foto a un lado y busqué el último artículo en la caja, una carta con su letra. Contra mi mejor juicio, la abrí. Todavía no entiendo por qué tiraste todo por la borda, comenzaba. Sin saludo, sin cortesías, solo una acusación disfrazada de confusión. Podríamos haber tenido la vida perfecta si tan solo hubieras apreciado lo que estaba tratando de crear para nosotros. Quizás algún día te des cuenta de lo que perdiste y entres en razón. Tal vez incluso te perdone cuando llegue ese día. Doblé la carta con cuidado y la devolví a su sobre. Incluso ahora, ella no podía ver que lo que había tirado era una hermosa jaula, y que su visión de la perfección requería mi disminución. Su perdón era otro intento de control, colgado como un cebo para atraerme de nuevo a su órbita. Hace un año, estas palabras me habrían herido, activado la culpa y la duda que ella había cultivado tan cuidadosamente.
Ahora, simplemente confirmaban que marcharse había sido la única elección posible. Llevé la foto de la boda a la cocina, la saqué del marco y la sostuve sobre el fregadero. Por un momento, consideré prenderle fuego, un gesto dramático de finalidad. En lugar de eso, simplemente la rompí por la mitad, luego en cuartos, y luego más pequeño hasta que no fue más que confeti yéndose por el desagüe. Algunas personas llamarían a mi historia un fracaso, un matrimonio colapsado, una inversión de 5 años que no produjo más que lecciones dolorosas. Pero de pie en mi modesta cocina, viendo cómo la evidencia física de mi pasado desaparecía, la reconocí como algo totalmente diferente, una recuperación. Esa noche, me reuní con amigos para cenar en un restaurante local, personas que conocían partes de mi historia pero que nunca me definieron por ella. Mientras reíamos y compartíamos planes para un próximo viaje de senderismo, sentí una desorientación momentánea, como pisar tierra firme después de meses en el mar. ¿Estás bien?, preguntó la mujer sentada a mi lado, notando mi breve ausencia. Mejor que bien, respondí con sinceridad. Solo me acabo de dar cuenta de algo. Lo que había comprendido era simple pero profundo: la intimidad, la verdadera intimidad, no era una moneda de cambio para ser puesta o retirada de las mesas. No era algo que se ganara a través de la obediencia o se retuviera como castigo. La verdadera intimidad crecía del respeto mutuo, de la libertad de ser plenamente tú mismo y seguir siendo valorado. Mi exesposa había declarado la intimidad fuera de la mesa hasta que la obedeciera. En respuesta, no solo volqué esa mesa, construí una completamente nueva, robusta y equilibrada, con espacio para personas que entendían la diferencia entre amor y control. Mientras levantaba mi copa en un brindis por futuras aventuras, le agradecí en silencio por el ultimátum que finalmente me había hecho libre. Nuestra historia ha llegado a su fin. Si has llegado hasta aquí, ¿qué tal si te suscribes a nuestro canal? Nos ayuda inmensamente. He seleccionado otros 2 vídeos para ti que estoy seguro de que disfrutarás. Siéntete libre de hacer clic en ellos. Te esperaré en la próxima historia. Nos vemos pronto.